Buen día. Buen día, profe. Buen día, buen día. A ver los tres que faltan. Bueno, estábamos viendo las atribuciones del Poder Ejecutivo y habíamos llegado hasta el inciso 4, teniendo en cuenta que nos falta todavía el inciso 3, que es el de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ver el inciso 5, que es el famoso tema del indulto. Dice la Constitución que el presidente puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Bueno, es un inciso bastante simple. Lo primero, que es una facultad discrecional, porque dice puede indultar o conmutar penas. Así como puede, no puede si no quiere, pero si quiere es una decisión política, no está sujeta a ningún otro acontecer que no sea una decisión del propio presidente. Dice, puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, indudablemente, porque los delitos sujetos a la jurisdicción provincial será facultad del gobernador de cada una de las provincias, que también tiene en muchas provincias, o en la mayoría de las provincias, esta atribución. Delitos sujetos a la jurisdicción federal son los que son tramitados, su proceso judicial tramita ante la justicia federal. El único requisito que pide la Constitución antes del indulto o de la conmutación de penas es un previo informe del tribunal correspondiente. Es un informe acerca de la causa, del reo, de las condiciones de detención. Es un informe, no condiciona ni obliga, pero sí es un requisito formal sin cuya existencia el acto, el decreto presidencial, se convertiría en un acto anulable, porque le falta este requisito del previo informe del tribunal correspondiente. Dice ir, excepto en los casos de acusación, o sea, cuando hay juicio político, no puede el presidente indultar a los funcionarios que pueden ser destituidos por la acusación de la Cámara de Diputados, por el juicio político. Pero bueno, este es el pantallazo general del inciso, que es muy simple. Ahora vamos a hablar qué es el indulto, qué es la conmutación de penas. Indultar viene de perdonar. El indulto es un perdón. La conmutación de penas es la sustitución de una pena más leve por una más grave. Si la persona tenía una sentencia de 10 años de prisión, bueno, una conmutación de pena puede ser reducírsela a 9, a 8, a 7, a 6, a 5. Por lo general, las conmutaciones de pena se realizan a los efectos que luego la pena que quede entre dentro de las características de la posibilidad de darle la extinción de la prisión por el cumplimiento de las 2/3 partes de la condena. Pero bueno, indultar viene de perdonar. A veces uno se pregunta, ¿es necesario que esta institución exista en nuestra Constitución? Porque esto es una facultad que viene de un proceso, de un sistema monárquico. Era el rey el que perdonaba, era el rey el que tenía en sí todo el ejercicio del poder del Estado, y cuando a través de algún delegado suyo, un juez condenaba a alguien, el juez podía perdonar, porque él era el titular de todo el poder. O sea que el indulto reconoce un antecedente en las monarquías, indudablemente reconoce un antecedente en las monarquías. Y la pregunta es cómo ha logrado subsistir tanto tiempo en los sistemas republicanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué podría servir hoy el indulto? Yo me imagino al menos dos respuestas. A ver, ¿qué respuestas se pueden imaginar ustedes?
que sabíamos desde la semana pasada que íbamos a tratar este tema y que me imagino que lo deben haber por lo menos leído. ¿Para qué podría servir el indulto? Quizá por el equilibrio de poderes, por si llega a haber quizá una sentencia injusta o algo así, me imagino. Una sentencia que para el presidente sea injusta o para vos. Para él. O Por ejemplo, sea, quizá un en ejemplo. casos... no sé, por ejemplo, me acuerdo que muchos de los militares que estuvieron en el proceso de reorganización después fueron indultados, pero bueno, no, o ¿Cuándo sea, en fueron? este caso, En qué año fueron indultados? 1980 y algo. No, muchachos, no se rían de su falta de conocimiento. Les dije el martes que estudien indulto para hoy. ¿No fue durante la presidencia de Menem en 1989? Sí, fue unos años después. Bueno, pero a ver, bien, Renata, por lo menos tiraste una idea, bien. ¿Qué otra idea? ¿Para qué puede servir el indulto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Para qué puede servir que el presidente te perdone cuando tenés una sentencia condenatoria? Imagino, profe, perdón, buen día. Bien. Es una cuestión política también poder tener un indulto a mano, me parece. Puede ser una herramienta que le pueda servir al presidente, como en este caso, como fue para el gobierno de Alfonsín, las leyes de obediencia debida y punto final. No, esas fueron leyes votadas por el Congreso. Yo estoy hablando de indultos, Máximo. Es un acto presidencial, no estoy hablando de leyes. ¿Para qué puede servir el indulto? Porque en el caso de esas dos leyes fueron votadas por el Congreso y después fueron declaradas sin efecto por el Congreso, pero no fue una herramienta presidencial. El indulto es una herramienta presidencial que el presidente no le tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Para qué puede servir? Bueno, pero no dejaría de tener el mismo efecto en ese caso, si bien no era el ejemplo por las leyes, pero políticamente le puede servir al gobernante. ¿Hacer qué? Pero no te, está bien, servir, dame un ejemplo concreto. Imagínense algo concreto y desarrollenlo a través del indulto. Bueno, las leyes, aquellas leyes fueron para salvar la democracia, por ejemplo. Pero no me das nada concreto, no se les imagina. Algo concreto quiero. Inventen algo concreto. Ni siquiera tiene que ser realidad. Inventen algo concreto. Para perdonar a alguien o sea, para perdonar a alguien que el presidente quiere. Por ejemplo, bueno, como hizo con las cúpulas militares, Menem, porque atrás de él estaban los militares presionándolo para que se los Pero no se perdonaran o olvidó no les den una pena tan fuerte. qué complicados que son para salvar un error judicial. No lo imaginen en ámbitos políticos. No se enganchen con eso. No va a pasar. ¿Por qué subsiste hoy el indulto? Por el error judicial. Por el error judicial. Por supuesto, la otra variante, la que decía Renata, la que decía Máximo, la que decía Valentina, para solucionar un conflicto político. Para ¿Pero no solucionar sería un arbitrario eso, profe? ¿Cómo? ¿No sería una cuestión arbitraria? No es arbitrario porque es una facultad propia del presidente. Es su decisión. Sería arbitrario si vos no coincidís con él, pero para los que coinciden con él, no sería arbitrario, es subjetivo. Puede indultar y conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. A vos te aplican una condena por un delito sujeto a la jurisdicción federal, que puede ser un robo, si lo cometés en el ámbito de un territorio federal, y todo el mundo sabe que vos no fuiste, pero justo apareciste por la cámara de seguridad,
Justo el tipo que te había robado la campera media hora antes se puso esa campera y robó con esa campera, y la cámara lo filmó, y pagó con tu tarjeta de crédito, después un taxi para subirse, y te condenaron a vos. ¿Nunca se equivocaron? ¿Nunca sintieron que fueron parte de una injusticia? ¿Nunca se equivocaron contra ustedes? ¿Nunca fueron acusados indebidamente? ¿Mm? Por sus padres, porque en vez de el florero lo rompió tu hermano y tu papá te castigó a vos porque se equivocó, porque vio el último que salió corriendo. ¿Nunca fueron sujetos de una injusticia? Sí, todos hemos sido sujetos. ¿Y cómo se soluciona si ya hay sentencia firme basada en la autoridad de cosas juzgadas? Miren una cosa, en Estados Unidos, que está en retroceso, lentamente, pero está en retroceso la pena de muerte, se estima que alrededor del 35% de las personas ejecutadas cabe la duda de su culpabilidad. El 35% de las personas ejecutadas cabe la duda de su culpabilidad. Para esto está el indulto, para el error judicial, para la decisión política, de beneficiar a algún amigo, algún conocido, o algo que la sociedad reclama, porque por ahí hay un reclamo de la sociedad en defensa de una persona que ha cometido un delito, pero que por ahí quiso ser, digamos, actuó como en defensa de la sociedad, o bueno, o ha sido injustamente, digamos, sin pruebas acabadas, sentenciadas. Por eso la Constitución pide un previo informe para que el presidente pueda ver una síntesis de esa causa. Están quienes no lo aceptan y tienen razón, y están quienes aceptan la existencia del indulto y tienen razón. Y lo importante acá, no sé quién hablaba de lo de Menem, el artículo, el inciso dice que se pueden indultar o conmutar penas. ¿Qué es una pena? Y este es un concepto ya jurídico. Cuando hablamos de interpretación constitucional y vemos interpretar a la Constitución en un sentido vulgar, gramatical, bueno, salvo que el constituyente hubiera expresado un término jurídico, la pena es un concepto jurídico. Lo único que se puede indultar es la pena, que es la sentencia definitiva basada en la autoridad de cosas juzgadas, o sea, aquella sentencia sobre la cual no hay ninguna otra instancia de apelación. Es cuando terminó. No se puede indultar durante el proceso. Por eso fue tan cuestionado los indultos del presidente Menem, porque indultó a procesados, porque no tenían pena, no había una sentencia definitiva basada en autoridad de cosas juzgadas sobre la cual no cabe ningún recurso de apelación. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que cuando no hay sentencia definitiva, tenemos una persona que está en el medio de un proceso. ¿Y qué presunción tiene el procesado mientras no haya sentencia De definitiva? inocencia. ¿Qué presunción tiene? De inocencia. ¿Cómo, Renata? Inocencia. De inocencia. Entonces se está indultando un inocente. No. Se indultan penas. Si yo tengo la convicción de que soy inocente, no me dejaría, yo rechazaría el indulto. Porque aceptar el indulto es aceptar la responsabilidad penal, por lo menos en un momento así, en un nivel muy, muy filosófico del tema. Entonces puede indultar las penas, conmutar o indultar las penas. El indulto es un perdón. Si el indultado vuelve a cometer un delito, será reincidente, porque el indulto
borra la pena, pero no borra la acción. Borra la pena, pero no borra la acción. Los indultos tienen nombre y apellido, porque los realiza el presidente mediante un decreto, de los que vimos, un decreto que yo definiría como un decreto autónomo, en ejercicio de sus propias competencias, y dice, artículo 1, indúltese a Máximo Falaschini, DNI tanto, argentino, nacido tal día en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por los resultantes, por la sentencia recaída en la causa MP/520/2020, comuníquese. El indulto tiene nombre y apellido, identifica al indultado y lo identifica con la causa, con el expediente judicial por donde tramitó y en donde existe la sentencia que genera la pena para esa persona. Entonces, el indulto por cualquier delito sujeto a la jurisdicción federal, desde el hurto hasta el homicidio calificado, el secuestro seguido de homicidio, o el homicidio, digamos, producto de un secuestro, o el tráfico de menores, cualquiera, desde el más simple hasta el más grave, puede ser indultado si tiene una pena dictada por un tribunal federal. Vamos ahora a las atribuciones del Poder Legislativo. Perdón, Sí. una pregunta. ¿No tienen que justificar la razón ni nada? O sea, simplemente lo indultan. ¿Dice acá que tiene que justificar algo? No. Tendrá que justificarlo si le hacen una nota a los periodistas, si va a un acto público y la gente lo putea un rato, saldrá a defenderse, o lo aplaudirán. Todos los que están gobernando ahora, que la mayoría fueron funcionarios del gobierno de Menem, aplaudieron los indultos de Menem y ahora los cuestionan. Tienen que ir al psicólogo. Es un problema de la gente. No tiene que justificarlo. Lo que pasa es que el indulto, lo que hace el presidente es tratar de recoger un ánimo social que él entiende que puede ser mayoritario y contribuir a la paz social por ahí. Los indultos pueden estar llenos de buenas intenciones, yo no lo cuestiono. Algunos a mí no me gustaron los indultos de Menem, a otros sí les gustaron. Pero bueno, a veces que hay reclamos sociales, hay violencia, por ahí el indulto sirve. A veces la sociedad es como una olla de presión, y el indulto sirve para levantar un poco la tapa y que escape un poco la presión. Hay momentos, o puede haber una injusticia o una sentencia que no sea la justa en función de las pruebas. Acá ha habido muchos casos, hay muchos casos de error judicial, más de lo que ustedes se podrían imaginar. Bueno, ¿cuál es el inciso de la amnistía en el artículo 75? A ver quién lo encuentra. El 20 es. Inciso 20. Dice, corresponde al Congreso establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, crear y suprimir empleo, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. Fíjense, es muy simple. Conceder amnistías generales. La amnistía viene de la amnesia, el olvido. Entonces, el indulto es un perdón que lo otorga el presidente y es individual, aunque puede haber una lista de 30 o 40 indultados, ¿no? Pero se identifica a la persona. La amnistía es una facultad del Congreso, es un olvido y es general. Es general, no identifica a las personas.
determina un día, un momento, una situación, un hecho. Hay una conmoción, imaginémonos que hay una conmoción en Buenos Aires o en cualquier lugar del país, la gente sale a romper vidrieras, sale a quemar autos, la policía responde, 40 muertos, nadie sabe quién mató a quién, nadie sabe quién rompió el vidrio, nadie sabe quién prendió fuego el auto. Cientos de presos, cientos de personas escondidas que participaron y que piensan que han sido identificadas. Cuando viene la ley de amnistía, ¿qué dice? Una ley del Congreso. Amnistíase todos aquellos hechos y personas ocurridos durante los incidentes del 1 de enero al 4 de enero del año 2021. Nadie sabe. Los que están presos salen. Los que están prófugos vuelven a la vida. Se amnistía, se me olvidé. ¿Cuál es el argumento? La sociedad dice, me olvidé de esto. Me olvidé que quemaron autos, me olvidé que rompieron propiedades, me olvidé que hubo heridos, me olvidé que hubo muertos, me olvidé que hubo torturas, me olvidé de todo, me olvidé. Si estaban identificados, se borra la identificación. Si no estaban identificados, no se los va a seguir buscando. Si estaban detenidos, salen. La amnistía es un olvido. Por lo tanto, si alguna persona que hubiese sido amnistiada vuelve a cometer un delito, no será reincidente. Al revés del indulto. Porque la amnistía borra la acción, borra la pena. En cambio, el indulto borra la pena, pero no la acción. En el indulto, la persona cometió el delito. Lo que pasa es que después de la sentencia es perdonado. En la amnistía nunca ocurrió. Son las famosas leyes de olvido, muy características del siglo XIX en la Argentina, muchísimas leyes de amnistía. En los primeros años de la vigencia de la Constitución Nacional. Después, bueno, durante el siglo XX hubo esa famosa amnistía del año 73, en donde se abrieron las puertas de todas las cárceles, o de la mayoría de las cárceles, y salió todo el mundo. Pero bueno, eso es parte de la realidad actual, no, porque salieron de todo, presos políticos, presos comunes, ladrones, homicidas. Pero bueno, esa es parte de la historia argentina. Pero lo que yo quiero es que nos quede claro esto: el indulto es un decreto presidencial individualizado, es un perdón. La amnistía es una ley general, no se identifica a las personas, se identifica o el delito o las fechas, por lo general son las fechas. Es muy habitual, ahora el domingo que viene tenemos un acto electoral, una elección. Ustedes van a ir a votar. ¿Van a ir a votar? Sí, van a votar. Pues yo no tengo ganas de ir a votar. La verdad que yo no tengo ganas de ir a votar. Pues ese día tengo cumpleaños, quiero hacer un asado, no me interesa votar. Y no voy. Estoy cometiendo un delito electoral. Y como yo, miles y miles de personas, ese día por H o por B, o porque están lejos, están de viaje, están cansados, no van a ir a votar. ¿Qué va a ocurrir en 4 o 5 meses? El Congreso, sin que nadie se entere, va a votar una ley de amnistía, amnistiando a todos los infractores al artículo 25, inciso D, del Código Electoral. ¿Qué dice eso? Todos los que no fueron a votar son amnistiados. En vez de hacer un listado, notificarles el inicio de una causa federal por incumplimiento al artículo tal del Código Electoral, que implica una pena de 2 meses a 6 meses y una multa. Listo. Es más fácil amnistiar a 2 millones de personas que por ahí no van a votar, que identificarlas, notificarlas del inicio de una causa. O sea que es muy habitual en la legislación argentina, tanto a nivel federal
como puede ocurrir en las provincias, que a los infractores electorales se los amnistía. Bueno, estas serían las amnistías justificadas, ¿sí? O no. Pero en ambos, tanto indulto como amnistías, es un hecho de decisión política. Fíjense que acá no lo vemos mucho, pero hay veces revisando el boletín oficial se encuentra, pero es mucho más habitual en las provincias, que para Navidad o hay indultos o hay amnistías. Los gobernadores a veces hacen indultos para que la gente no pase las fiestas presa, algunos que les falta poco, o hacen un decreto de conmutación de pena para que obtengan los beneficios de la libertad condicional. Era muy como tradicional, ¿no? Esos gestos de autoridad, ¿sí? De rey, de muchos gobernadores de provincia, de otorgar indultos para fin de año, para que la gente salga de las cárceles y pase las fiestas con la familia, o conmutaciones de pena, o leyes de amnistía, sea del gobierno federal o de las legislaturas provinciales, por algunos hechos que pudieran ocurrir, ¿no? Bueno, dejamos ahí y hago la salvedad, porque no quiero detenerme, no quiero perder tiempo, porque si no deberíamos estar una hora más, hablando de lo que algunos marcaron acá, los indultos del 92, los indultos del presidente Menem, que desde mi punto de vista son todos inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presidente puede indultar o conmutar penas, y todas esas personas indultadas no tenían sentencia definitiva. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Indultó procesados. En base a dos antecedentes menores, porque estos indultos a procesados eran personas que habían cometido homicidios y otros delitos de esa misma gravedad. Y el presidente Menem se basa en un indulto del presidente Irigoyen en la década del 20, y otro indulto del presidente Perón en la década del 50, que indultó procesados, y trata de justificar el indulto a los genocidas del proceso militar, manifestando que otros dos presidentes de la talla de Irigoyen y de Perón también habían indultado a procesados. Cuando uno se pone a ver los antecedentes, efectivamente, Irigoyen y Perón indultaron procesados. ¿Pero a quién indultaron? Irigoyen indulta a un señor, no me acuerdo si era Fernández, Martínez, está en el libro de González Calderón, lo van a encontrar, que seguramente era un puntero radical de barrio, un presidente del comité de barrio, un amigo de Irigoyen, o un amigo de un amigo, que el tipo había entrado a una despensa y había robado 2 litros de aceite, unas medias, eso es lo que siempre me llamó una especie de despensa de ramos generales, había robado artículos de comestible y artículos de vestimenta, y había salido corriendo, y lo atrapan, lo meten preso, le inician una causa penal, y antes de que finalice la causa penal, el presidente lo indulta. En esa época eso era atroz, atroz. A punto está que González Calderón, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, lo critica al presidente Irigoyen por haber indultado a un procesado. Bueno, pasa el tiempo, y en 1950, 1951, el diputado de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, que era el presidente del bloque de diputados y estaba en una campaña electoral, lo detiene la policía de la provincia de Buenos Aires por el delito de desacato, porque en los actos políticos hablaba mal del gobierno. Y frente a la decisión del gobierno de prohibir los actos políticos, él igualmente los hacía, o sea que incumplía una orden directa del jefe de la policía, y eso era el delito de desacato, no hacerle caso a la autoridad. Lo meten preso a un diputado, ustedes lo van a ver el tema por el desafuero, todavía el caso Balbín se sigue estudiando en temas de desafuero, está preso un año en la cárcel de Olmos, esa cárcel que ustedes cuando entran a la ciudad de La Plata por la avenida 44 la tienen
a la derecha, una cárcel enorme, está 1 año preso por el delito de desacato, y el presidente Perón, previo a las elecciones de 1952, lo indulta, porque no podía tener, es como si Alberto Fernández lo metiera preso a Macri, más o menos así era la relación. Balbín era la oposición a Perón en ese momento. Entonces le dicen a Perón, bueno, no podés tener preso al tipo que va a competir contra vos en las próximas elecciones. Y Perón lo indulta, y Balbín no tenía sentencia definitiva, tenía una condena de primera instancia, pero estaba en una vía de apelación ante la Cámara Penal. Y entonces no había una pena, no había una sentencia definitiva, y pese a eso Perón lo indulta. Bueno, en el año 92, el argumento, o el fundamento de los indultos a procesados en la Argentina eran estos dos antecedentes. El indulto de Irigoyen a un ladrón de despensas, y el indulto de Perón por el delito de desacato. Indudablemente no había paridad frente a los indultos del 92, donde se indultaban personas acusadas de homicidio, con todo lo que pudieran ocurrirse. Bueno, ese es el gran debate que hubo en ese momento. Me acuerdo, yo estaba dando clases en la facultad y los alumnos discutían, y había muchos que defendían los indultos, y había muchos que estaban en contra de los indultos, y había clases especiales y debates, y estaba la Facultad de Derecho particularmente movilizada, y todavía me acuerdo muchos de los que estaban a favor. Pero voy a ser juicioso, no voy a dar los nombres. Y es un debate, ¿no? Es un debate. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir. Hoy no voy a cortar, sino que me voy a ir un poquito antes, porque tengo gente citada. Bueno, vamos al 99. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Las que usted quiera. ¿Estaría bien decir que tanto el indulto como la amnistía son dos excepciones? ¿Son dos? ¿Son dos excepciones en las que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo pueden intervenir en el Poder Judicial? ¿O está mal eso? Sí, no sé si son excepciones, porque en el indulto te diría que no, porque ya hay pena, ya se terminó. Ya el Poder Judicial no lo mira más. En términos generales, bueno, está bien, está yendo en contra de una sentencia. La amnistía, no necesariamente, en la amnistía puede haber procesados, condenados, la amnistía sí, pero la amnistía, por eso es por ley, porque se entiende que la soberanía popular opina, por lo menos dentro de la Cámara de Diputados. Ese es el justificativo. El decreto es la decisión de una persona. El indulto por decreto es la decisión de una. La ley, en donde participa la Cámara de Diputados, está representada la voluntad del pueblo, justifica, y podría haber amnistías, olvidos, sobre personas que han cometido delitos, que están individualizadas, que por ahí no lo están. Ahora, ¿qué pasa si ¿puede una persona con sentencia firme ser amnistiado? Y también, por lo general, es para procesados, porque la amnistía es inmediatamente después del conflicto, 1 año, 2 años más. No se puede hoy, en el 2021, amnistiar las cosas que pasaron en el 2010. No tiene sentido, ya nos olvidamos. La amnistía es rápida, debería ser rápida. El indulto es otra cosa. Podríamos decir que participa en el Poder Judicial. Son decisiones políticas, por lo menos en cabeza de poderes distintos. En cabeza de poderes distintos. ¿Podría haber alguna interferencia? Y
Y vamos a lo concreto, lo que todo el mundo está hablando, que no nos puede dar vergüenza. Si la vicepresidenta tiene una condena por algunos de los variados delitos por los cuales se la investiga, ¿no sería posible que haya o un indulto o una amnistía para evitar un desborde social? Probablemente. Probablemente. Puede gustar o no puede gustar, pero es la solución de la Constitución para evitar el desborde social. Y si hay algunos que están hablando de esto, que el presidente podría hoy ya indultar, no, porque no hay pena. No hay pena. Que el Congreso podría votar una ley de amnistía. A ver, yo me imagino, amnistíense todas las personas que hayan cometido alguna falta, delito, bla, 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 en el periodo comprendido entre tal año y tal año, los 4 años de mandato. Bueno. ¿Generaría conflicto con la oposición? Sí. ¿Generaría paz social? Bueno, evitaría conflicto. Hay que medirlo, hay que estar en ese lugar. Pero son las soluciones de la Constitución, sino ¿qué otra solución hay? Meter preso a una persona donde van a ir 3 millones de personas a prender fuego a la cárcel para sacarlo. Porque a veces puede pasar eso. Para matar una hormiga pateamos un hormiguero. Entonces, no sé qué va a pasar, y ojalá no pase nada de esto, pero si pasara algo de esto, están los argumentos dentro de la Constitución, y es invadir el Poder Judicial. Y habrá que ver en cada caso, Máximo. Habrá que verlo en cada caso. No sé. Vamos al inciso 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la nación. Bueno, esta es una facultad delegada a través del Poder Ejecutivo. Por ley se le ha otorgado a un organismo nacional, ¿no? Que es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Pero esto es un acto de administración. El presidente concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones. Fíjense que cuando se sanciona este artículo no existía el ANSES, o no existía el sistema jubilatorio, las leyes jubilatorias argentinas. Este es un texto que viene de la reforma de 1860, concede jubilaciones, era individual. ¿Cuándo el presidente concedía jubilaciones, retiros? Porque era un acto individual, por lo que había hecho tal persona, un militar cuando llegaba a determinada edad, por los servicios a la patria, un médico cuando llegaba a determinada edad, porque no había leyes generales de jubilaciones. Después aparecen las leyes generales, pero hasta que aparecieron eran individuales, igual que las pensiones, ¿no? Que era la retribución a la viuda por el fallecimiento de fulano que había servido, le hecho grandes tareas para la patria. Entonces se le daba una pensión como una gratificación, como un reconocimiento. Eran actos personales del presidente que hoy ya no los ejerce en forma personal, sino que se ejercen a través de la ley. Inciso 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocio con acuerdo del Senado. Punto y coma. Por sí solo, nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. Bueno, entonces estos nombramientos tienen 2 modalidades. La del primer párrafo, que acá lo hace como jefe de Estado. Acá interviene como jefe de Estado. ¿Por qué? Porque nombra y remueve a los embajadores, a los ministros plenipotenciarios, a los encargados de negocios, a todo el personal del servicio exterior. Pero no lo hace solo, lo hace con acuerdo del Senado. Entonces, pero el ejercicio de esta facultad de nombrar y remover, porque así lo dice el inciso, nombra y remueve,
Y en la remoción de un embajador también. Hubo casos, ustedes no recordarán, pero hace muchos años, creo que en el gobierno de Néstor Kirchner, removieron al embajador argentino en Chile, en Santiago de Chile, porque el tipo hacía fiestas, pero ¿qué fiestas hacía? Eh, no, no eran cócteles así, conmemorando el 9 de julio, no, hacía fiestas bravas, fiestas pesadas, donde iba la alta sociedad chilena y todo podía ir, y eran terribles. Bueno, se entera la Cancillería Argentina y le inicia todo un proceso a punto tal que se le pide la renuncia y el presidente lo remueve. ¿Mm? Y después desapareció el hombre, pero hay casos. Entonces, nombra y remueve embajadores con acuerdo del Senado. Es la participación de las provincias, tanto en la designación como en el control, porque por ahí el presidente llega, bueno, por lo general los embajadores son de carrera, entonces cuando llega un nuevo gobierno renuncian o ponen en disponibilidad su cargo y vuelven a la Cancillería, pero hay muchos embajadores políticos que los nombran embajadores y los tipos no conocen nada, es una vergüenza decir la Cancillería Argentina a las personas que mandan de embajador a determinados lugares, ¿no? Y por ahí termina el mandato del presidente y el tipo no se quiere ir, para eso está la remoción. Por lo general renuncia, pero si no pueden ser removidos. Y después por sí solo, ya como, no como jefe de Estado, sino como jefe de gobierno, por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, que son los ministros comunes, los oficiales de su secretaría, bueno, empleados de la Secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. O sea que este inciso es esta capacidad del presidente de nombrar y remover, en los dos casos, ¿no? Nombra y remueve con acuerdo del Senado y nombra y remueve al jefe de gabinete y a los demás ministros del despacho y a todos los demás. Nombra y remueve, es una facultad como jefe de la administración pública. Inciso 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la nación, de las reformas prometidas por la Constitución y encomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. O sea, este es el inicio de las sesiones ordinarias. ¿Qué pasa si el presidente no va? Inician igual. ¿Mm? Es medio protocolar, hay una obligación constitucional, pero bueno, puede ocurrir que no vaya porque esté enfermo, porque esté de viaje, porque esté peleado con el Congreso. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunido al efecto ambas cámaras, o sea que las sesiones tienen que ser en lo que se denomina la Asamblea Legislativa, que es la reunión plenaria de ambas cámaras. Y ahí da cuenta del estado de la nación, de las reformas prometidas. El primero que siempre los presidentes mandaban un mensajito, habitualmente mandaban un mensaje, era una reunión muy corta. El primero que se sienta y lee un discurso de 45 minutos o más fue Sarmiento. Y a partir de ahí viene la costumbre. Costumbre que inclusive en los últimos años, muchos, ya el presidente 2 o 3 días antes manda a la imprenta del Congreso el discurso para que lo impriman y todos los legisladores que van a la apertura ya lo tienen impreso. Y después se leen algunos párrafos más importantes o algunos presidentes lo leen todo a su voluntad. Bueno, me están llamando, sí, 3 minutos y seguimos. 3 minutos y vuelvo.
Seguimos. Seguimos. Bueno, entonces estamos en el inciso 8, donde hace la apertura de las sesiones del Congreso, dejando la salvedad que si por motivos particulares o generales no pudiera hacerlo, el Congreso inicia igual sus sesiones. O sea que no es que el presidente resuelve si el Congreso inicia o no. Inciso 9, prórroga. Profe, perdón. Vos dijiste que todas las facultades del Ejecutivo son a través de decreto, pero en este caso también sería o como... No, es un acto presencial. Ah, listo. Este es un acto, hace la apertura de las sesiones, o sea, va, me imagino el presidente se pone en comunicación con el presidente de tanto la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores para hacer las invitaciones. No es necesario en la apertura que haya quórum, se hace con los que van, por lo general van casi todos, pero si no fueran, el acto se hace igual, es un acto medio protocolar de la tradición del derecho parlamentario argentino. El inciso 9, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, ahí sí lo hace por decreto, o lo convoca a sesiones extraordinarias, también lo hace por decreto. Cuando un grave interés de orden o progreso lo requiere, o sea, también esto es, se lo toma en las facultades de colegislador. El presidente tiene muchas facultades de colegislador cuando manda los proyectos de ley, cuando después el Congreso vota la ley y el presidente promulga la ley, son actos complejos donde participa. Y en la prórroga, si el presidente no las prorroga, el Congreso no puede seguir funcionando. Las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 30 de noviembre. Y si quedaron temas pendientes, ya el 1 de diciembre no pueden funcionar. Se terminaron ahí. Se terminaron ahí y no pueden seguir funcionando. Entonces muchas veces quedan para fin de año un montón de temas que están en tratamiento y los presidentes de la Cámara le comunican al presidente si tiene la posibilidad de la prórroga. Son actos a veces casi habituales. O el presidente puede negarse también y no prorrogar. Lo que sí es un acto propio es el de las sesiones extraordinarias, en donde entre, digamos, 30 de noviembre que terminan las ordinarias y 1 de marzo que vuelven a comenzar, tenemos diciembre, enero, febrero, en donde puede ocurrir alguna situación que amerite que el Congreso se reúna, y solamente lo puede hacer con una convocatoria del presidente. No tiene el Congreso esta facultad de la autoconvocatoria fuera de los periodos ordinarios de sesiones. Esto es todo un tema que se discute. Inciso 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Esto se incorpora en la, digamos, antes de la reforma del 94, decía que hace recaudar las rentas de la nación y decreta su inversión con arreglo a la ley de presupuesto. Acá ahora dice supervisa el ejercicio, porque dentro de las atribuciones que luego vamos a ver del jefe de gabinete de ministros es hacer recaudar los impuestos. Uno podría entender entonces que la AFIP depende directamente de quién, que es el organismo, la Agencia Federal de Ingresos, es el que lleva adelante, es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo y que responde a las directivas del presidente, las directivas generales y a las particulares del jefe de gabinete. Pero este inciso es de supervisión, es como darle una tarea general. Podría no existir este inciso. Igual la gente tiene que pagar impuestos porque es una facultad que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Repito, supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación y de su inversión. O sea, que todo lo que se recauda se invierte en función de lo que está establecido en la ley de presupuesto. 11. Ya esta es una facultad como jefe de Estado la que viene. Concluye y firma
tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite sus cónsules. Acá el presidente actúa como jefe de Estado. Concluye y firma tratados. O sea, concluye porque participa de la negociación. Por lo general, la negociación en las primeras instancias se hacen entre las cancillerías de ambos países, pero el que define es el presidente, siempre asesorado indudablemente o por su ministro de Relaciones Exteriores, o por los funcionarios calificados de la Cancillería, pero el que da término a la negociación es el presidente, concluye. Y después firma. El único que puede firmar un tratado es el presidente. Tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con organizaciones internacionales y naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite sus cónsules. Hay todo un procedimiento interno de la Cancillería, que en otros países... Las relaciones internacionales se basan en un solo principio, esto que les quede para cuando ustedes vean derecho internacional público. Se basan en el principio de la reciprocidad. Yo dejo hacer a un brasilero en la Argentina lo que Brasil deja hacer a un argentino en Brasil. La reciprocidad es la base de la negociación internacional. Por eso cuando los países tienen vínculos comerciales, diplomáticos, etcétera, se basan en la reciprocidad. Y los tratados son los que ordenan estas cuestiones. La firma de un tratado también es un acto complejo, donde participa el Poder Ejecutivo, pero participa el Congreso. Los tratados, creo que ustedes ya lo han visto, tienen 4 momentos: la negociación, la firma, la aprobación y la puesta en ejecución. De estos 4, el 1, el 2 y el 4 son materia del Poder Ejecutivo. Y el Congreso se limita a la aprobación. El Poder Ejecutivo lo negocia, lo concluye, lo firma, lo manda después al órgano legislativo para que lo apruebe. Puede ser que el Congreso de la Nación no apruebe el tratado, pero si lo aprueba, ya se incorpora el tratado como una ley, con la jerarquía que da la Constitución a los tratados. Y la última etapa es la ejecución del tratado, que esto ya pertenece, ¿no?, el depósito del tratado del hacer internacional. Por lo general los tratados bilaterales o los multilaterales más que nada, donde participan varios estados, más de 2, se determina un lugar donde los países, una vez que aprueban por sus respectivos órganos legislativos a los tratados, lo depositan, y es el lugar de ejecución. Es el lugar donde los tratados multilaterales definen autoridades, definen procedimientos. Fíjense el Mercosur. ¿Dónde funciona el Mercosur? Uruguay, Montevideo. Y hay otro, la Comunidad Europea. Hay ciudades definidas, hay Bruselas. Porque tiene que haber una sede del tratado donde las personas vayan a hacer los trámites, donde los países hagan los trámites, donde se resuelvan los conflictos o las diferencias que puede haber en la interpretación o en la aplicación de un tratado, donde se resuelvan los efectos negativos o positivos que el mismo pueda tener. No es un papel escrito que porque usó la publicación después causa efectos jurídicos. Hay que hacer seguimiento. Los tratados pueden determinar la creación de comisiones bilaterales o multilaterales. Entonces, por lo general, se define un lugar que es la sede del tratado, y ahí van las autoridades de todos los países, y el tratado se ejecuta a partir de ese lugar. Entonces, en el tema de los tratados internacionales, es un acto complejo donde el Poder Ejecutivo participa, con esto que yo les había dicho, concluye y firma los tratados. Y después recibe ministros y admite cónsules. Cuando un país quiere mandar embajadores, cónsules a otro, no puede mandar a cualquiera. Tiene que mandar a alguien, por lo que hay muchas charlas previas.
que sea aceptado por el país a donde va. A la Argentina le ha pasado que en algún momento ha mandado embajadores a España y el Reino de España no le aceptó ese embajador y hubo que cambiarlo por otro. Y lo mismo pasa, es muy habitual cuando Estados Unidos designa, o Inglaterra designa embajadores en la Argentina, que hay toda una negociación previa y a veces se lo acepta y a veces no. Entonces, ¿quién acepta que fulanito sea embajador de Brasil en la Argentina? El gobierno argentino. Brasil podrá proponerlo, pero quien lo admite en ejercicio de la soberanía es el que lo recibe. Esto se llama el otorgamiento del brevet, que es un término utilizado por las cancillerías, donde tiene todo su proceso previo porque se examina la conducta, los antecedentes del embajador o del cónsul o del ministro plenipotenciario que va a venir a nuestro país y se lo admite o no se lo admite. Inciso 12. 13, 14. Vamos a leer los tres incisos porque es parte de lo mismo. Es el presidente en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dice el 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. El 13. Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado en la concesión de empleo o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. O sea que es el tercer rol que tiene el presidente. Hemos visto que el presidente simultáneamente es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que dispone de las mismas, las organiza, las distribuye. Por supuesto, esto delegado en lo que se llama no sé cómo se llamará ahora, el Estado Mayor Conjunto, donde están los generales o los almirantes, las personas más importantes de cada una de las fuerzas disponen lo que se llama el Estado Mayor Conjunto, que es en quien se delega. Pero de última es el presidente, el comandante. Fíjense que en todo este conflicto del Ara San Juan, más allá de las causas y las investigaciones sobre el comando de submarinos y del comando de la Marina, en última instancia se ve también o se busca la responsabilidad en el ministro de Defensa y en el presidente en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Provee a los empleos, o sea, es el que, por supuesto, delegado en cada una de las fuerzas, el que admite las incorporaciones y el que otorga los ascensos. Hasta determinados grados, los ascensos se hacen por mérito, por capacidad, por el paso del tiempo. Pero como dice la Constitución, los grados de oficiales superiores con acuerdo del Senado. O sea que hasta coronel más o menos llegan por mérito, por antigüedad, pero de coronel para arriba, general, etcétera, etcétera, o almirante, o brigadier, es con acuerdo del Senado, donde participan las provincias a través del Senado en la provisión, conjuntamente con el presidente, de los empleos militares de más jerarquía. Vamos al 15. ¿Por qué lo saqué de los demás? Porque no tiene que ver como comandante en jefe, sino como jefe de Estado. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. O sea que es un acto conjunto la declaración de guerra. Es un acto conjunto. Con la autorización y aprobación del Congreso. La Argentina solamente 2 veces declaró la guerra. ¿Cuál fue? ¿En qué momento fueron? El Congreso solamente votó 2 leyes de declaraciones de guerra. O 2 leyes autorizando al presidente a declarar la guerra. ¿Cuándo fueron? Y ahora. No sé, profe. ¿Me escuchás? ¿Me escuchaste? Sí, sí, dije que no No te sabía. escucho ahora. ¿Cuándo fue? ¿Eh? ¿Se me escucha?
No te escuché, repetilo. Ah, dije que no sabía. Ah, no No. sabes. ¿Cómo no sabes? Renata, No, no sé, profe. muchachos, empiecen a saber algo, ¿eh? Maitena, ¿cuáles fueron las dos únicas guerras que tuvo Argentina con declaración de guerra por el Congreso? Valentina, bueno, ¿alguien sabe? Puede ser cuando vamos contra la guerra de Malvinas, pero no sé si Claro, y yo sé. lo digo porque siempre dicen la misma pavada. Siempre dicen la misma pavada. Y espero que te ofendas por lo que yo digo. Profe, la guerra Que de no Triple había constitución vigente en Malvinas. Claro, por eso te ¿Qué iba a decir. Congreso? Entonces, ¿qué decís? Claro, nada. Claro, nada. Si no había Congreso. Claro, nada. Y puede ser cuando declaran que se declaran enemigos a Alemania, no Yo estoy hablando declararon de la. declaración de guerra. Muchachos, empiecen a estudiar. Empiecen a estudiar. ¿Mm? Fue en la guerra de la Triple Alianza, 1865, y en la Segunda Guerra Mundial, 1945. Después no hubo ninguna otra declaración de guerra. Está en los libros, lo cual me apena porque me hace pensar que ni siquiera han leído una visión general, una lectura general a ningún libro de texto de esta materia. Y eso me apena mucho. Y que digas Malvinas, me apena porque eso es no pensar. Porque no había constitución vigente, Valentina. ¿Qué congreso había? Ninguno. Y aparte no hubo declaración de guerra, porque la Argentina nunca declaró la guerra en Malvinas, porque en base al derecho internacional hubiera sido tomado como país agresor. ¿Qué es lo que se discute en derecho internacional ahora? Porque después hubo indemnizaciones, embargos, juicios por los gastos. Entonces la postura argentina es que no hubo declaración de guerra, porque era un territorio propio, nadie declara la guerra para recuperar un territorio. Inglaterra dice lo mismo, por eso, al no haber declaración de guerra, no rigieron los tratados internacionales sobre las guerras, no rigió las convenciones de Ginebra, no rigieron, por eso el maltrato a los prisioneros, el uso de armas no autorizadas por la comunidad internacional, los fusilamientos, las torturas de ambos bandos. ¿Por qué? Porque al no haber declaración de guerra no rige el derecho de la guerra. Es toda una complejidad. Pero yo lo digo para que siempre tengo alguno que dice, ah, Malvinas, y yo le digo, bueno, eso es no pensar. Y ustedes como abogados tienen la obligación de pensar. La obligación de pensar. 9:10. Bueno, vamos a ir dejando acá para terminar mañana. Vamos a dejar acá. Entonces, declara la guerra y ordena represalias. Bueno, esto de ordena represalias, esto tiene que ver con los antecedentes digamos, antes decía, antes de la reforma del 94, decía, declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalia. Esto es cuando la Argentina no tenía una marina propia y contrataba lo que se denominan corsarios, que en el lenguaje más popular se le dice pirata. Bueno, pero el corsario era toda una institución, era ese militar, que por lo general era europeo, que venía con sus propios barcos y que se ponía a las órdenes de tal o cual gobierno, y el gobierno le firmaba un contrato, y el corsario se quedaba con un porcentaje de la captura, por ejemplo. Supongamos, la Argentina estaba en conflicto con tal país, y el corsario salía a navegar y se veía un barco de la bandera de ese país, lo tomaba, lo atacaba, podía quedarse con el barco. Si el barco iba con mercaderías, el corsario se quedaba con una parte de las mismas, si iba con plata también, y después, cuando llegaba a Puerto Argentino, le daba al gobierno argentino lo que le correspondía por ese contrato, las famosas patentes de corso, que eran contratos, y la mayoría de los marinos argentinos vienen de esa. Almirante Brown, que era irlandés, Spiro, que era griego, y tantos otros que eran ingleses o franceses, que firman contrato. Pero bueno, y esto queda en medio en el desuetudo, esto ya no, hoy ya no existe, hace muchos años que esto no existe, por eso habría que
ordena represalias es cuando le ordenaba a los contratantes que pudieran atacar barcos de otras banderas, sin declaraciones de guerra. Entonces, lo que quedaría hoy, declarar la guerra con la aprobación del Congreso. Eso de y ordena represalias con autorizaciones está en el texto, pero sería motivo de alguna futura reforma. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar mañana Profe. con... Sí, No, dígame. si le puede hacer una consulta con respecto al trabajo, que tengo Sí. una duda. Decime. Viste, en el 99, inciso 3 de la Constitución Argentina, viste que dice que participa de la formación de las leyes con arreglo de la Constitución y las promulga y las hace publicar. Pero dice que en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero cuando yo voy a la Constitución de Brasil, dice que inicia el proceso legislativo en la forma y en los casos previstos en esta Constitución, y se sanciona, promulga y hace publicar las leyes, así como dictar decretos y reglamentos para su fiel ejecución. No, ¿Esto el qué quiere decreto y decir? reglamento para su fiel ejecución se asimila a nuestro decreto reglamentario. Claro, pero ahí dice sanciona, promulga y hace publicar. Y nosotros, la parte de sancionar es una facultad del No, Congreso. bueno, no sanciona. O sea, habría que estudiar derecho constitucional brasilero, podría ser que en su terminología, en su lenguaje, el Congreso aprueba. Pero En la yo ahí estoy en Argentina, las atribuciones del presidente de Brasil, por eso. sí, bueno, decilo, marcale una observación. La sanción es similar a la aprobación, es por el órgano legislativo. El presidente, por más que la Constitución dice sanciona, ellos lo asimilarán más a la promulgación y a la publicación. Es medio raro el término en ese lugar. Está buena la observación, pero el que sanciona la ley es el órgano legislativo, y el órgano ejecutivo lo que hace es promulgarla, porque si no la promulga la puede devolver como una observación, y publicarla. Claro, Sanciona es la ley. similar al de Argentina, entonces el sistema en ese caso. En todos los sistemas republicanos es igual. Claro, Con las palabras de más o las palabras de menos pero es que similar. puedas encontrar. Sí, pero en todos los sistemas republicanos es igual. Perfecto, gracias. Bueno, listo, nos vemos mañana. Saludos.